Evidentemente no. Los mismos dioses Y los, claro. Sí, pero la escena del ermitaño y de Cristino está claro que está tomada de la tradición napolitana, de la Guaratele. Por arriba, por abajo, por un lado, por otro, y además está realmente intentando trabajar sobre ese mismo código rítmico también, ¿no? Yo creo que además son fuentes que también son parecidas, ¿no? Que desemboca en la comedia del arte posterior, pero que Juan de la Encina tiene también como base de juego, y eso está claro, que es una perspectiva del teatro de títeres, que es teatro de títeres y que no es teatro de títeres, la eterna conversación, ¿no? Pero nosotros siempre nos hemos obligado a no utilizar títeres, a no ser que sea absolutamente necesario y un elemento de significación fundamental para la puesta en escena. Pero incluso cuando no hay títeres, como ves, sí hay títeres, ¿no? Porque claro, está en la base de la generación de estos lenguajes estéticos para hablar de este renacimiento, ¿no? La presencia del público en el escenario está motivada para darle calor, para recrear la representación supuestamente de la época. La presencia del público en un espacio tan complicado como este no se entiende muy bien, pero esos bancos que están a los lados donde está el público forman parte de una grada de madera que nosotros tenemos, que hicimos en el año 2008, para generar un tipo de relación con el espectador que nos hiciese alejarnos de ese concepto decimonónico de cuarta pared que, queramos o no, siempre está. Por mucho que uno vea estos textos que hablan directamente a público, nos hemos formado con lo que nos hemos formado, y cuando uno empieza a hacer escenas en la escuela trabaja sobre Chekhov. Entonces, quieras o no, uno mira a público, pero nunca es capaz de terminar de romper. Y en aquel momento nosotros decidimos construir ese espacio escenográfico, que sería como una especie de teatro portátil, y realmente el escenario sobre el que trabajamos tiene esas proporciones. Es un 6x6 normalmente, porque nuestra propia grada portátil, lo que pasa que luego es muy difícil de llevar porque es un espacio para 130 espectadores, que de alguna manera también encierra al espectador dentro del propio espacio y lo sitúa de igual a igual. Por ejemplo, la colocación de los músicos y de los actores en los laterales, cuando montamos la estructura completa, están sentados entre el público. Porque también para mí era importante buscar esa conexión en el que ellos no fueran vestidos de época, estuvieran sentados entre el público y hubiese una especie de ejercicio de acercamiento de esos conflictos a nosotros mismos, ¿no? Esa confusión, además, de la persona que representa, que no es actor y que forma parte del propio público al mismo tiempo, ¿no? Esa concepción dentro del teatro cortesano. Pero digamos que al final ese público es lo que nos queda de esa reminiscencia de trabajo a tres bandas al que nosotros mismos nos obligamos para intentar ser fieles a aquello que emana de estos textos. Quizá es el momento de que el público tome la palabra y haga alguna pregunta o plantee alguna cuestión sobre la que requiera aclaración o curiosidad o pregunta. Aquí Manuel Canseco y Rafa Cañal piden la palabra a dúo. No sé si a dúo. ¿Vais a cantar en canto de órgano? Hay que hablar de frente, ¿o no hay pila? Espera, no, intentamos, a ver. Ya sé la orientación. Sí. Está visto que creen que te voy a atacar y es mentira, me han cerrado el micrófono. ¿Por qué el orden de las tres églogas? Porque estamos todos de acuerdo en... sí. Se supone que es por el cronológico, pero evidentemente en la última égloga estamos todos de acuerdo, empezando por ti misma, que es de esas que hay que dejar casi metida en la biblioteca, ¿no? Porque es tremendamente difícil, complicada, y yo no acabo de ver muy bien que digáis que es la más teatral, porque si teatralidad es comunicar con el público, de alguna medida es la que menos comunica, pero ya sobre el papel, o sea, no por lo que vosotros habéis hecho. Pero a mí me estaba pidiendo ahora la reflexión que estoy haciendo después de escucharos, que si esa se hubiera colocado al centro, tal vez hubiera sido más arropada por las otras dos. Es decir, estamos con un teatro italianizante que está mucho más lejos de lo que somos nosotros, porque... Bueno, tú sabes que nosotros la desechamos para querellas ante el Dios Amor,
que era un poco el tema vuestro, pero mucho más complicado, porque era más, bueno, más complicado no, era más variado porque estaba Rodrigo de Cota, es decir, había otros autores de la propia época, ¿no? Pero leyendo todas esas, evidentemente, yo tengo que felicitarte porque la habéis puesto de pie. Y eso no es que, Juan, no es que tú desde la filología no la veas, es que desde el punto de vista teatral yo tampoco, es decir, vamos, me quedaba a dos velas como aquel que dice, sobre todo por la cantidad de giros y de cosas que tenía, que eran muy difícil de dar, y además la representación nosotros la habíamos situado en el corral de comedias, y el corral de comedias tiene una estructura que también nos implicaba. Pero ¿habéis pensado alguna vez el cambio, o hay una justificación aparte de la cronológica para que tengan esa situación dentro del espectáculo? No, a mí me parecía la más coherente, no solamente por lo cronológico, sino por lo que proyecta lo cronológico, a partir de eso, que es un viaje mucho más desde lo medieval hasta lo moderno, realmente. Entonces era muy difícil, después de acabar con Plácido Vitoriano, volver a Cristino y Febea. Era un salto mortal. De hecho, nosotros pensábamos que en el caso de poder hacer campañas escolares, quitar una parte, pero yo siempre pensé en quitar Cristino y Febea. ¿Por qué? Porque el espectador a partir de los adolescente, a partir de los 40 minutos no hay que le aguante ya. O sea, que se había que quitar algo, pensaba quitar la otra. Pero creo que era una especie de retablo bastante completo y que más allá de la justificación cronológica, que uno se lo salta cuando quiere, está claro que nosotros hacemos lo que nos da la gana con eso, sí había una lógica escénica que cerraba bastante bien, y a partir de la resurrección de Plácida, ¿cómo te vas a meter a contar nada más? A contar una historia de ermitaños, ¿no? Es mucho más complejo. Me parece que tenía que ser así o no ser realmente, ¿no? Bueno, yo lo primero, enhorabuena por el espectáculo de ayer, porque creo que funcionó perfectamente a pesar del espacio, que es verdad que está hecho para un espacio más recogido, quizá como la Abadía, y en la Abadía funcionaba perfectamente, tan rico, pero aquí a mí me daba miedo al principio que no se perdiera todo, pero luego la cosa funcionó y el público lo visteis que estuvo muy receptivo. Yo quería preguntar de todas formas sobre el texto, precisamente, volver al texto. ¿Por qué dejas fuera la égloga de los tres pastores? Con la fuerza dramática que tiene ese monólogo de Fileno, esa muerte de Fileno, ¿no se podría haber introducido, o tiene alguna razón real para que no se haga muy largo, o por alguna otra razón? Había hasta una cuestión métrica, es decir, meter el arte mayor en mitad de todo esto es un shock. Entonces del resto sí, es más fácil cortar, es más fácil meter en un mundo mucho más controlado, pero de repente eso era dar un salto mortal. Entonces fundamentalmente partíamos de ahí. Y luego yo soy consciente de que cuando uno hace una versión, y más como en este caso, que no es recortar una obra, sino hacer un compendio de diversas cosas, se deja mucho material bueno, pero siempre hay tiempo para volver a ello, ¿no? Pero en ese... Sí, lo que pasa es que Plácida, igual que yo me he peleado mucho con ella, y que es cierto que es complicada, porque Juan de la Encina está jugando a dramaturgo y no controla los medios todavía para hacerlo. Tiene algunas cosas que son fascinantes, desde la aparición de esos personajes, de esa Venus y ese Mercurio que a mí me fascinan, hasta lo que decíamos de la vigilia de la enamorada muerta, quizá porque a mí me gusta lo menos teatral, de la teatralidad al final, pero algo había que dejar fuera, y yo eso sí lo tuvimos claro desde el primer momento, casi. Sí. Desde que estábamos sentados y leíamos y releíamos, y cuando llegábamos a esa égloga había una cosa que te separaba. Era muy difícil de hermanar con el resto de piezas en una obra que lo que sí teníamos claro es lo que hemos tenido claro siempre: no puede durar más de una hora y 10 máximo. La métrica quizás es verdad que es una razón que sería lo que os echaba para atrás. Sí. Hay manos por ahí levantadas, varias. Veo aquí una y otra, y ahí al fondo otra. Hola, yo tengo una pregunta para la compañía en general, porque os sigo un poco la trayectoria. Yo lo primero que vi fue en Murcia el Cristo de los Gascones, y he visto varias cosas después. Y oyéndoos hablar, sobre todo a ti, Ana, lo que me produce es una envidia terrible. Una envidia terrible y una duda, ¿no? De decir, joder, la manera de producir, la manera de funcionar es, a priori, desde fuera, brutal, ¿no? Es decir, bueno, coges a los actores, 2 meses de encierro, con un equipo de profesionales cada uno en su ámbito. ¿Y cómo se traduce eso realmente en términos de producción?
Porque esto lleva siendo así muchos años. Igual ahora, 15 años después, hablas de Nao de Amores y más o menos a la gente le puede sonar. Pero ¿cómo empieza esto hace 8 años o 15 años a traducirse en algo que realmente es tangible, funciona, da de comer, no solo a un montón de gente al final? Y me da mucha envidia sana, evidentemente, y mucha, joder, de decir, ¿cómo se logra, ¿no? ¿Cómo se consigue eso? Pues se consigue primero con lo más difícil, más que conseguir sobrevivir con ello, es conseguir reunir un equipo con un nivel de compromiso que no es habitual en nuestro panorama teatral. Nosotros estamos acostumbrados y además, de hecho, en la propia escuela nos forman para ser individualidades artísticas y eso lleva a un sitio muy limitado en la teatralidad. Entonces, lo primero que es complicado es encontrar gente dispuesta a casarse con una serie de compañeros como somos nosotros. Y a partir de ahí, pues nosotros también tuvimos mucha suerte porque hemos estado muy apoyados. Es decir, nosotros nos podemos quejar de que cuando pedimos una subvención, pues nos la dan. Claro que nos haría falta una subvención para estructura de la compañía y estar apoyados como están las grandes compañías residentes francesas, por ejemplo. Eso es lo que nos permitiría situarnos en otra posición. Pero ahora mismo estamos en un punto en el que